Abraham vivía en Ur de los Caldeos y Abraham era un pagano. Adoraba al dios Luna, de nombre Sin. Sin era el nombre de este dios. Era un pagano. No tenía ni idea de la existencia de un Dios verdadero, grande y temible. Y Dios viene a Ur de los Caldeos y se le presenta a Abraham y dice: te necesito para un trabajito. Porque tenga presente que no fue Abraham que buscó a Dios, fue Dios que buscó a Abraham. Amén. Porque los hombres no buscan a Dios, Dios busca a los hombres. Amén. Amén. Y entonces, cuando habla con Abraham, le dice esto: haré de ti una nación grande. Está hablando con un hombre, le dice: tú vas a tener tantos hijos y tantos nietos y tantos bisnietos que esta nación va a ser grande. Ok, no hay problema, eso se cumplió. Y luego le dice: haré famoso tu nombre. Claro, hasta el día de hoy. Los musulmanes tienen como padre a Abraham, los judíos tienen como padre a Abraham, los árabes tienen como padre a Abraham, y nosotros los cristianos también sabemos que Abraham es el padre de la existencia de Israel. Famosísimo Abraham. Y aquí está la confusión. Aquí es donde se provoca la crisis. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué nos enseñan hoy día desde el púlpito? Todos los que bendigan a Israel serán bendecidos por Dios. Todos los que maldigan a Israel serán maldecidos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Génesis 12. No, la Biblia no dice eso. Pastor, pero la acaba de leer. Aquí no dice eso. Dios le dice a Abraham: cualquiera que te bendiga yo lo bendeciré. Pero Abraham no era judío. Israel todavía no existía. Faltaban más de 530 años para que Israel existiera como nación. Abraham era un gentil pagano que adoraba a un dios llamado Luna. Así que cuando Dios le dice: cualquiera que te bendiga lo bendeciré, no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a Abraham, el pagano. Hello. Así que cuando alguien me quiere aplicar ese texto a mí, de que si oramos por Israel, Dios nos va a bendecir, basado en Génesis 12, están equivocando la Escritura. ¿Alguien está entendiendo esto? Así nace este señor. Dios le prometió un hijo. En realidad él dudó, aunque es el padre de la fe, dudó y no esperó que Dios le diera un hijo con su esposa. Su esposa dijo: yo soy estéril, mira, yo creo que para ayudarle a Dios, porque hay gente que quiere ayudarle a Dios, le dice: yo creo que para ayudarle a Dios, mejor acuéstate con mi esclava. Y Abraham, que parece que no era muy tímido, le metió mano a la esclava. La esclava salió embarazada. Tuvo un hijo al que llamaron Ismael, que es el padre de los ismaelitas, que hoy día son los árabes que están en guerra con Israel, porque Abraham no supo hacer las cosas. Cuando Dios dice que esperes que te va a bendecir, espera que Él te va a bendecir. Ayudarle a Dios nos trae problemas. ¿Ok? Yo conocí una hermana que mandaba a su hijo a la panadería a la hora que había más gente comprando. Generalmente en la panadería había tanta gente comprando que le despachaban el pan al muchachito, me acuerdo, y la cajera no cobraba porque estaban apurados. Y el niño llegaba y le decía: mami, la señora no me cobró. Bendición de Jehová. Vieja ladrona. Yo no tengo que robar para que Dios me bendiga. Yo no tengo que ayudar a Dios para que Dios me bendiga. Dios me puede bendecir sin que yo lo ayude. Ay, pastor, estoy llorando para que mi hija tenga a un siervo del Señor como esposo. ¿De verdad, hermano? Sí, no se meta en eso. Porque cuando le queremos ayudar a Dios, empezamos a la hija a presentarle amiguitos. Que la vieja cree que le conviene a la niña. Se está metiendo donde lo dé, señora. Bájele. ¿Acá? ¿Usted cree que su hija o su hijo merece una buena esposa? Primero, enséñele a ser un buen hombre. Y después ore para que Dios le dé una buena esposa. Pero no le ande buscando novia ni noviecito. No se meta, señora, que no es su deber. Ay, que tengo que ayudarle a Dios a bendecir a mi hijo. No se meta. Deje que Dios trate con su hijo solito. Él puede. A Dios no hay que ayudar. ¿Cuánto van al pastor? Se acabaron los amigos. Y entonces nace el pueblo de Dios a través de que Dios llama a Abraham
descendencia de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, de tu descendencia, nacerá el Salvador del mundo. Y por él serán benditas todas las naciones, refiriéndose a Jesucristo. Y entonces viene el asunto. Que los judíos saben que ellos son pueblo de Dios porque son descendientes de Abraham. Y eso lo enroscan. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, desde Mateo para adelante, usted va a ver a los judíos diciendo, hijos de Abraham somos. Hijos de Abraham somos. Y entonces la confusión se empieza a prestar allí porque llegamos a entender, algunos cristianos entienden que para ser un hijo de Dios verdadero, para ser un verdadero salvo, hay que ser judío. De hecho, hay gente enseñando. Hermano, yo estoy asombrado. Aquí había un matrimonio joven cristiano que se reunió un tiempo con nosotros y después se fueron a otra ciudad. Y él allá conoció gente extraña, hermano. Y ya, mira, lo tuve que sacar de Facebook, lo tuve que sacar de WhatsApp, lo tuve que sacar de mi vida al tipo porque era todos los días. Boricua. Ay, que de los boricuas. Boricua. No come lechón, no come camarones. Su esposa tiene que cocinar los viernes, ella es boricua, y tiene que cocinar los viernes antes de las 6 de la tarde, porque después ya es sabbat. Adventista. No, es judío mesiánico. Que los adventistas son unos platos fuertes también, que yo me libre con ellos. ¿De acá? ¿Qué pasó con el hermano? Ya no puede comer lechón, no puede comer lechón. Eso sí que es pecado. Que alguien me diga a mí que yo no puedo comer lechón con gandules. No. ¿Qué pasó? Porque a la iglesia cristiana ha entrado una fuerte tendencia a llevar a los cristianos al judaísmo, porque nos han enseñado que mientras más judíos seamos, mientras más judíos parezcamos, mientras más nos acerquemos a las tradiciones, más cerca de Dios estamos. Hay iglesias donde están cantando en hebreo. Hay iglesias donde están cantando en hebreo porque según ellos ese es el idioma de Dios. Señores, Dios no tiene idiomas. Dios habla todas las lenguas. Es Dios. Miren, está Java, Rajira, Java, Rajira. Canta en español, hermano. Si Dios le entiende lo que canta. Mientras no cante reggaetón, está todo bien. Entonces, hermano, hay iglesias donde están tocando el chofar. Eso. El cuerno de carnero que se tocaba para el culto judío. Los levitas tocaban un cuerno de carnero. Cuando tocaban el cuerno de carnero, la gente se reunía a adorar. Ese es el chofar. Ya hay iglesias hoy día que en la mitad está el pastor predicando y de repente al hermano le baja el espíritu de chofar y ¡aleluya! Es ridícula. ¿Por qué están tocando el chofar en el culto cristiano? Porque le enseñaron que mientras más se parezcan a los judíos, más cerca de Dios están. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, y lo vimos en la parábola pasada, los fariseos le dicen, somos hijos de Abraham. Juan le dice, Cristo desde una piedra va a sacar hijos de Abraham. ¿Hello? ¿A qué se refería? Mira lo que dice el capítulo 4 de Romanos. Muévase conmigo. Ay, que Pablo maneja este asunto de maravilla. Vaya conmigo. Ay, me quedan pocos minutos, Dios mío, aguanta relojito. Romanos capítulo 4. Mira lo que dice el verso 11. Verso 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncisado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que creen.
aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham cuando Dios lo llama para irse a Canaán? Que todo niño varón que naciera de su descendencia, todo varón que naciera de su descendencia, al octavo día tenía que ser circuncidado. Ese era el pacto. Y entonces los judíos se sienten orgullosos de eso. Nosotros somos hijos del pacto. Nosotros somos descendientes de Abraham. A nuestros hijos los circuncidamos al octavo día. Tenemos descendencia del pueblo de Dios. Y Pablo le dice, mire caballero, yo le voy a explicar algo. Mucho antes de que Abraham fuera circuncidado y mucho antes de que se hiciera el pacto de la circuncisión, Dios ya había bendecido a Abraham porque él había creído y la fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, todos los que tengan fe son hijos de Abraham. ¿Cuántos tienen fe en Cristo acá? Usted es hijo de Abraham. ¿Entiende de lo que hablo? No tiene que dejar de comer lechón para ser hijo de Abraham. No tiene que aceptar las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel para ser... Oiga, hermano, ay Dios mío, unos jóvenes en Carolina del Norte dejaron la iglesia a la que pertenecían y se fueron a meter a una sinagoga mesiánica. Porque no, las sinagogas mesiánicas son buenas porque ya hablan de Jesús, ¿sí? A las 2 meses ya andaban con unos rulitos largos aquí. Mexicanos, con unos bigotitos chiquitos así que se veían bien lindos como Cantinflas y con sus rulitos acá. Y entonces una vez hubo un culto unido de iglesias en Carolina del Norte. Nos juntamos muchas iglesias hispanas y estábamos en medio de la alabanza y cuando aparecen estos muchachos que también fueron a participar del culto, vestidos de negro, con sombrero negro, con sus rulitos, se paraban al medio del púlpito y empezaron a hacer así. Y este bicho le explicó. 14 hijos tuvo ese muchacho con su esposa. Porque la ley prohíbe los preservativos. No se acaba estupidez en el mundo. Bueno, yo no tengo que ser judío, no tengo que parecer judío. Yo soy salvo por la sangre de Cristo y eso me hace parte del pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo con la idea? Voy a hacer Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Yo necesito que usted lo vea en la Biblia, aunque se va a encontrar con esta gente en la calle. Gálatas capítulo 3, verso 26. Todos ustedes digan, yo soy. Yo soy. A usted se refiere. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Yo no tengo que dejar de hablar boricua para ser hijo de Dios. Yo no tengo que ponerme el coquí en la cabeza, ni cambiar mi dieta alimenticia, ni empezar a hablar en arameo para ser hijo de Dios. Solo el hecho de que mi fe esté en Cristo me hace hijo de Dios. ¿Alguien entiende lo que hablo? Yo soy hijo de Dios, no por una nacionalidad, sino porque soy hijo del Salvador del mundo. Porque Él me rescató y su sangre me lavó de pecado. Y entonces comienza el cuestionamiento. Este es el conflicto. Yo unos días atrás, agarrado de la greña con un pastor chileno. Ay, esos pastores chilenos son terribles. Ay, Dios mío. Me dijo, usted dirá lo que diga, me dijo. Pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es tanto el fanatismo y es tanta la superstición que han hecho buenos negocios con eso. Porque le venden a uno un tour a Israel, a Tierra Santa. Vamos a Tierra Santa, $1,000 el viaje. $1,200 el viaje, ida y vuelta. ¿A qué? A conocer Tierra Santa. A lo mejor por cultura, por educación es bueno. Yo iría. Si la iglesia ustedes me pagan el pasaje, yo voy. Yo no sé qué se ríe, si tienen que pagarme, hermano. Pero, ¿es realmente Israel Tierra Santa? Porque según la Biblia, donde yo me pare es Tierra Santa. Porque donde se para un santo de Dios es Tierra Santa.
Amén. No tengo que ir a Israel. Yo les conté de ese pastor que fue a Israel y que cuando volvió del patio de la casa sacó tierra, la echó en una bolsa y se la vendía a la gente como tierra santa. ¿Usted sabe cuánta gente viaja a Israel y vuelve después con aceite que lo compra en el supermercado y le hace creer a la gente que es aceite de los montes de los olivos? Aceite curativo, poderoso. Ladrones, sinvergüenzas, descarados, que el diablo los tiene agarrado en una pata. Yo conozco pastores que han viajado a Israel, pastores que han viajado a Israel a bautizarse en el Jordán. ¿Por qué te bautizaste de nuevo si tú te bautizaste cuando eras joven? Tú eres un pastor, ¿por qué te bautizaste de nuevo? Es porque ese bautismo especiales en el Jordán. ¿Qué? ¿El agua tiene algún poder especial? ¿El lugar, el espacio físico tiene algún lugar, tiene algo especial? Cristianos supersticiosos. Cristianos supersticiosos. Y entonces la pregunta es, ¿son salvos los judíos? Porque el problema es, si usted me dice a mí que Israel es pueblo de Dios, entonces ¿yo qué soy? Que acepté a Cristo como Salvador, pero no soy judío. ¿Qué soy? Porque si para ser salvo tengo que recibir a Cristo como Salvador, y un judío no ha recibido a Cristo como Salvador, ¿qué es? ¿Cómo yo hago pueblo de Dios a un hombre que no cree en Cristo? ¿Cómo yo le digo a un hombre, a una mujer que no cree en Cristo, que no acepta que Jesús es el Mesías, que no acepta que Jesús murió por nuestros pecados? Si no acepta eso, ¿cómo le digo que es pueblo de Dios? No importa si haya nacido en Israel, no importa si se haya circuncidado, si no cree, no es pueblo. ¿Me está escuchando, familia? Romanos capítulo 9, solo quedan unos minutos, ya vamos a terminar. Necesito que sepáis. Romanos capítulo 9, verso 30. Hay muchos versículos, pero no se los puedo dar por falta de tiempo. Romanos 9, 30. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. Pablo está terminando toda una idea larga que trae respecto a Israel. Y está terminando su idea en el verso 30. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esta justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlas así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Israel siempre dijo, siempre pensó, hasta el día de hoy lo creen, que Dios es Dios solo de ellos y que ellos son el único pueblo de Dios. Y Pablo dice, Pablo es judío, Pablo pertenece a la tribu de Benjamín, Pablo es doctor en teología judía, Pablo perteneció a la secta de los fariseos, y Pablo, después de haber conocido a Cristo, entiende todo esto y dice, mi pueblo, mientras buscaba a Dios a través de las obras de la ley, Dios comenzó a salvar gentiles que eran salvos solo por la fe. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? El que cree, no el que obra. Mira lo que dice el verso 25. El verso 25 del capítulo 10. Del capítulo 9, perdón. Perdón, capítulo 11. Me equivoqué. Capítulo 11, por favor. Verso 5. Capítulo 11, verso 5. ¿Lo tiene? Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia no sería gracia. La pregunta es, ¿entonces los judíos están fuera de la salvación? No. No, tienen las mismas posibilidades que tiene un boricua, tienen la misma posibilidad que tiene un chileno, tienen la misma posibilidad que tiene un colombiano. ¿Qué posibilidad? Que reciban a Cristo como Salvador. Porque dice Pablo que un remanente será salvo por gracia.
no por guardar la ley, no por cumplir con las tradiciones, sino salvos por gracia, solo un remanente. ¿Qué significa remanente? Un pequeño grupo de ellos, no sé cuántos millones van a ser, pero un pequeño grupo de ellos llegará un día a reconocer que el que murió en la cruz sí era el Mesías. Porque ese es el problema que tienen, que no quieren recibir a Cristo como Salvador. Ellos creen que el que murió en la cruz era un impostor, un loco, un enfermo. Cuando reconozcan que ese Jesús que fue traspasado en la cruz, Dios, ese día serán salvos. Antes, no. Porque Pablo dice, o es por gracia, o es por obra. Déjeme cerrar la idea citando el versículo 25 del capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25, hermanos. Quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel, es decir, el Israel que quede para el final, será salvo. Solo tengo algunos minutos para cerrar mi idea. La parábola de la higuera tiene relación estrecha con Israel. Durante 2000 años, Israel no dio el fruto que Dios esperaba. Y Dios tiene que arrancar la higuera que es Israel para poner un nuevo árbol que es la iglesia gentil. Usted y yo. Porque Israel no cumplió con la expectativa, con el objetivo de evangelizar al mundo. La función de Israel era decirle a todas las naciones que existía un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios poderoso. Israel tomó a Dios y lo guardó para sí mismo y le dijo a los gentiles, ustedes no tienen derecho a este Dios. Jesús vino a abrir las puertas para que los gentiles también tengan acceso a la salvación. Escuche esto. No hay tiempo para explicarlo ahora con pasajes bíblicos, pero usted tiene que saber esta verdad. No sé cuándo, muy pronto. Todas las cosas indican que muy pronto, pero no sé exactamente cuándo, nadie tiene la fecha. Este mundo está en crisis y cada día está peor. Falta muy poco tiempo para que el agua que usted le sostiene con vida sea más cara que el oro. Ya los hombres no se matarán por petróleo, se matarán por agua. El planeta convulsiona. Pablo dice a los romanos que todo el planeta está gimiendo para que ya Cristo se manifieste y lo libere del pecado que lo tiene sujeto. El mundo está entrando en un caos de inmoralidad salvaje. Cada día